Y ahora yo quiero poner esto aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ajá, están viendo mi pantalla y están viendo la presentación porque la presentación está en mi pantalla. Ahora sí se ve la presentación. Chévere, buenísimo, buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces, seguimos con este breve repaso que es necesario para recordar que los alcanos, entonces decíamos que eran saturados. Saturados porque son carbonos que tienen 4 enlaces con una hibridación sp3 y esos enlaces son con hidrógeno o con otros carbonos. Mientras que en los alquenos y alquinos y los respectivos compuestos cíclicos, la hibridación sp2 o sp hacía que, que surgieran estos tipos de enlaces que se llaman insaturaciones. De la isomería, recordar que en la medida en que aumenta el tamaño de la cadena, aumenta el número de isómeros posibles, que eh, que la familia de compuestos en los que va aumentando el tamaño de la cadena, el número de carbonos, se conoce como serie homóloga, todos tienen la misma propiedad, las mismas propiedades químicas de reactividad y cambian en características físicas para nosotros importantes, la solubilidad, punto de ebullición, esas cosas. Y saber que también la densidad cambia, en la medida que aumenta el número de carbono. Aquí habíamos hablado de la solubilidad, un poco de los nombres, la nomenclatura de los radicales, hay que aprenderlos y que estos radicales tenían estos prefijos sec y ter haciendo referencia al carbono que había perdido el hidrógeno y por el que el radical se conectaba a la cadena principal, en este caso un carbono secundario y en el caso del terbutil un carbono terciario. Eso era de la nomenclatura de los alcanos, hicimos ejercicios, siempre identificar la cadena más larga y darle los localizadores más bajos a los radicales. Los isómeros que aparecen en la medida en que aumenta el número de carbonos, el número de átomos de carbono y entonces, por ejemplo, si tenemos 6 átomos de carbono, son posibles 5 isómeros. Hay fórmulas para calcular esto, pero bueno, no son de nuestro interés más que las fórmulas generales para reconocer el compuesto. Las propiedades físicas que ya habíamos visto, cómo varían con el aumento del número de carbonos, eso estaba bien graficado en esta imagen, con el aumento del número de carbono, aumenta la temperatura del punto de ebullición. Estos son cíclicos, compuestos cíclicos, y habíamos visto algunos compuestos cíclicos cicloalcanos de interés biológico, solamente para reconocer como compuestos de interés biológico. Este es ciclopentano y como tiene una función carbonilo, ciclopentanona, un sustituyente hidroxilo. Aquí tenemos un ciclohexano y otro anillo hexano y otro anillo hexano, pero como tienen la estructura de un compuesto que ya tiene nombre, un nombre común, fenantreno, entonces esta estructura tiene, lo habíamos dicho también, que es el ciclopentano peridrofenantreno. Bueno, eran las
moléculas de interés biológico. Para eso las traje aquí. Aquí, ¿qué más? Otros compuestos de interés biológico. Ya voy. Y de la historia de cicloalcanos habíamos llegado hasta aquí, reconociendo que habían las conformaciones y que luego cuando estaban disustituidos, entonces, o que los sustituyentes se orientaban de manera ecuatorial a lo largo del plano y de manera axial por encima y por debajo del plano, y esto hacía que parecieran isómeros. Pues que tienen la misma fórmula molecular, pero que tienen, pero tiene una orientación diferente en el espacio. Entonces, si había un solo sustituyente, no había isómeros posibles porque era el mismo compuesto. Sin embargo, cuando el compuesto está disustituido, aparecían los isómeros. Las conformaciones y habíamos dicho que si estaban 1, 2 disustituidos o 1, 4 disustituidos, debíamos reconocer el isómero cis si los sustituyentes estaban uno axial y uno ecuatorial. Pero si estaban los dos axiales o los dos ecuatoriales, se trata del isómero trans. Eso es para 1, 2 y 1, 4. Y luego las sustituciones 1, 3 eran lo contrario. Y esto tenía importancia por los procesos de ebullición y claro. Luego, más adelante, en bioquímica, ustedes van a ver que hay diferencias en los carbohidratos, porque los carbohidratos adoptan esas conformaciones. Estos cicloalcanos policíclicos que solamente, como una referencia, los biciclos pueden ser fusionados o puenteados. En el caso de los biciclos fusionados, están compartiéndose carbonos aquí, están fusionados, pues aquí no hay hidrógenos, o los hidrógenos se comparten y aquí están formando un puente. Ajá, esto, ok. Habíamos finalizado con las reacciones de los alcanos. De manera general, los hidrocarburos son poco reactivos, son compuestos poco reactivos. Y los alcanos menos reactivos que nadie. Los alcanos, combustión, como la materia orgánica. Entonces, bueno, por eso son combustibles, o sea, se utilizan como combustibles, derivados del petróleo y del gas. Para que reaccionen hay que gastar calor. Entonces, podíamos romper cadenas largas de hidrocarburos a través del craqueo catalítico. Y esto es en tanques de alta presión a temperaturas elevadas. Estas cadenas largas se rompen en fragmentos más pequeños. ¿Qué pasa? Que como pueden formarse radicales, allí no hay, el proceso es caótico, si se quiere, y los productos pueden ser muchísimos. Y luego viene la parte de la purificación de ese grupo de compuestos, pero pueden, a partir de ese craqueo catalítico, de esa reacción de alto calor, pueden aparecer hidrocarburos insaturados si en la reacción no se agrega hidrógeno en exceso.
para saturar todos los compuestos. Esto es interesante porque esta reacción de hidrogenación se está utilizando mucho, nota informativa, para los aceites comestibles. Las grasas trans no son saludables. Y muchos de los aceites vegetales y aceites y grasas animales que consumimos tienen esas grasas trans. Para mantener los aceites, preservar las propiedades, el aceite que nos comemos, el aceite que se compra por ahí en la calle, las propiedades organolépticas, la presentación. No sé si ustedes han adquirido un aceite, es decir, lo conversaba con mi hermana y me dice, es que este aceite se pone turbio. Claro, es que agarraron e hidrogenaron ese aceite. Lo hidrogenan para que no pierda las propiedades, porque eso se va poniendo turbio y se va formando una grasa. Y así, tal cual como se forma en el pote, tal cual se forma en los, o sea, eso, así se forman, con esas grasas trans se forman las placas de ateroma. Otra reacción de los alcanos que tenía también importancia toxicológica, habíamos hablado, era la halogenación. Y esta halogenación tiene importancia porque estos compuestos son cancerígenos y es una reacción que se da de manera espontánea, natural. Con el cloro que purifican el agua, el metano está disuelto en el agua porque en los tanques de sedimentación del agua se le ponen floculantes, esto es para que la materia orgánica sedimente hasta el fondo y poder utilizar el sobrenadante que se supone que ya tiene menos partículas y luego esa agua que tiene menos partículas la pasan a otro tanque donde le ponen más cloro para controlar bacterias que puedan ser patógenas para el ser humano, sobre todo las colonias de enterobacillus, de coli, de enteropatógenos. Entonces, el floculante de cloro, el compuesto que utilizan para purificar el agua es cloro, producto de la gran cantidad de materia orgánica, hay mucho metano suelto y vivimos en el trópico y eso no tiene tapa. Entonces esta reacción se da de manera espontánea porque lo único que necesita es luz ultravioleta y tenemos nuestro solcito tropical que provee la luz necesaria para que esta reacción que es una reacción radicalaria, inicie con la formación de ese intermediario reactivo, luego se propague más intermediarios reactivos que chocan y se termina cuando ya se ha utilizado un montón de cloro. Hay estudios que evalúan la cantidad de trialometanos en las aguas de nuestro estado. Esto se hacía aquí, creo que el CINBUC, que es el Centro de Investigación, CITUC, perdón, Centro de Investigaciones Toxicológicas, había publicado algo de trialometanos. Está allí en la escuela, en el pabellón 3, la sede del CITUC, como todo, pues, abandonado. Y llegamos a nuestra, ya habíamos quedado. Quedamos en alquenos, cicloalquenos y dienos. Comenzamos con los insaturados, que también pueden ser lineales o ramificados y tienen al menos un doble enlace. De manera general, se nombran cambiando la terminación ano, la terminación eno y dándole un localizador a ese doble enlace. Y tiene que ser el menor localizador, el número menor. Hay una fórmula general para reconocer los alquenos y esta es una fórmula general que comparte con los cicloalcanos.
Por supuesto, con el aumento del número de carbonos aparecen los isómeros y todos, como todos los hidrocarburos, se obtienen del petróleo. Se obtienen del petróleo y también de la deshidrogenación de alcanos. Vamos a ponerle atención a los nombres y a los prefijos. Eso es parte de aprender a leer. Si estoy diciendo deshidrogenar, ¿a qué me refiero? Des es quitar. Es un prefijo negativo, exacto, quitar el hidrógeno. Deshidrogenarlo es quitarle los hidrógenos. Y si le estoy quitando hidrógenos a un alcano, entonces voy a obtener un alqueno porque el alqueno tiene menos hidrógenos que el alcano. Lo vemos aquí en la fórmula molecular. Esta es la de los alcanos. Recordemos que el número de carbonos es N y el número de hidrógenos será el doble del número de carbonos más 2. Y entonces si hay una reacción de deshidrogenación que no es espontánea, necesita calor y necesita además un catalizador, entonces va a obtener el número de carbonos que no cambia, dentro de la molécula sí va a cambiar. Va a ser el mismo menos los 2 que estoy sacando con el catalizador. Y esta es la ecuación balanceada, donde voy a tener los hidrógenos que salieron.